En el piso al diputado Nicolás del Caño. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo adjetivaría lo que pasó hoy en el recinto? Mira, me parece que, a ver, lo de hoy es una convocatoria que ya se venía planteando el tema de los biocombustibles, una fuerte presión de los sectores del agronegocio para que se le prorrogue este régimen de promoción que beneficia con quita de impuestos, cupos que tienen que comprarles. Y bueno, eso terminó en esta reunión porque si bien en el Senado se aprobó por unanimidad la prórroga hasta el 2024, hoy en estos días hemos escuchado que hay otro proyecto o habría otro proyecto que no conocemos desde el Frente de Todos planteando digamos, bajar los beneficios, ¿no? Que no sean los beneficios actuales, sino menores. Igual contempla un cupo mayor, por ejemplo, para los ingenios del norte, que para las maiceras y las empresas vinculadas al biodiesel de la soja, pero sin embargo, bueno, el proyecto no lo conocemos, ¿no? Y nosotros lo que fuimos hoy justamente sin aportar al quórum, porque es una ley que favorece a las empresas y se calcula que ha habido un ahorro, un costo fiscal alrededor de, algunos dicen 6.000, otros dicen 7.000, 7.500 millones de dólares, porque además tenés que tener en cuenta no solo la exhibición del impuesto a los combustibles líquidos, sino también el tema de la menor cantidad de exportaciones. ¿El costo fiscal que usted dice es durante toda la vigencia de la ley, desde 2006? Claro, ese es el costo que se está estimando. Y también por el tema de los derechos de exportación, ¿no? Que ahí no se exportan, sino que cubren el cupo, que de alguna manera, como te digo, subsidia a un sector, que es el del agronegocio, que trae, a diferencia de lo que se dijo hoy, lo que se postula como una de las virtudes de esta ley, que sería los beneficios ambientales. Ahí el ahorro en emisiones es realmente menor, porque alrededor del 1% de lo que emite la Argentina, y después es uno de los sectores que más consecuencias graves, ¿no? Trae en el medio ambiente, ¿no? Y eso lo vemos con los pueblos fumigados, por el tema del uso del glifosato y otros químicos que realmente son muy perjudiciales, ¿no? Quería preguntarle, diputado, por la sesión de hoy, estábamos tratando de configurar los números para saber quiénes no habían dado quórum, habían faltado. Faltaron muchos de Juntos por el Cambio, ¿no? Ahí hubo, ¿qué cree usted? Una falta de previsión, no se dieron las estrategias políticas para que se sentaran los 129. Bueno, en realidad uno, si ve esta semana, ha sido como muy de tiras y aflojes, ¿no? Porque por un lado se había hecho la convocatoria de ganancias por parte del oficialismo para el día de hoy, después Cambiemos había planteado esta convocatoria de biocombustible, después se modificó para el día sábado la convocatoria oficial, entonces Cambiemos hizo esta convocatoria de las 14 horas. La verdad es que habría que analizar si eso tiene que ver con algún tipo de interna, digamos, dentro de Juntos por el Cambio, que las hay, o simplemente por negligencia de parte de diputadas y diputados que ni siquiera van a las convocatorias que hace su propio bloque, digamos, ¿no? Eso habría que verlo, ¿Y ¿no? puertas Pero también, para afuera cómo queda la principal oposición con lo que pasó hoy? no, yo creo que queda, digamos, con un planteo, insisto, digo, ¿no? Como reclamando desde un lobby hacia el sector del agronegocio, y del otro lado queda la defensa de las grandes petroleras, ¿no? Porque no nos olvidemos que del otro lado se avaló esta ley durante 15 años, que lleva desde el 2006, con muchos beneficios a estas empresas, y ahora se plantea, bueno, que se reparta de otra forma esta tajada y una parte vaya a las grandes petroleras. Me parece que muestra que no tienen interés en discutir realmente los problemas que tienen las grandes mayorías populares. Yo hoy decía en el recinto que ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque la oposición tampoco es que convoca una sesión para discutir cómo enfrentamos la segunda ola de contagios, porque ya estamos con un crecimiento de los casos,
tenemos pocas vacunas. De hecho, ¿no? fue uno de los temas de convocatoria para la sesión la semana pasada y cuando unificaron desaparecieron esos temas. Exacto, exactamente. O sea, digo, hay un problema muy grave, ¿no? Y si escuchamos al presidente Alberto Fernández, él dijo, vamos a estar en problemas, segunda ola, no tenemos vacuna, o sea, es el sálvese quien pueda. Nosotros queremos discutir medidas concretas que empiezan por incautar las vacunas que están en el laboratorio de Garín, de Sigman, ¿no? Porque las vacunas al final de AstraZeneca no se cumplió con lo que se había planteado de las entregas. Entonces, si se declara de utilidad pública, bueno, el Estado tiene que buscar cómo vehiculiza la manera de que esas vacunas sean envasadas y sean repartidas en Argentina y también en otros países de América Latina, ¿no? Y tenés el problema de las patentes, pero digo, no me quería desviar de tema, pero digo, sin marcar que estas cuestiones no están en debate, ni la posición hoy mostró, creo, también un poco qué intereses está defendiendo, ¿no? Diputado, usted habla de grandes mayorías populares y del interés de las grandes mayorías populares. Yo creo que si hay un interés de la gran mayoría popular es tener trabajo, ¿no? Sí. Y toda la discusión en torno a la biocombustibles, como usted dice, hay sectores, intereses agroindustriales, intereses petroleros, pero también hay interés de los trabajadores de conservar sus puestos de trabajo y si es posible aumentarlo en muchos pueblos del interior del país. Entonces me pregunto, si ustedes rechazan la presión de los petroleros, pero también la de las grandes aceiteras, ¿cuál es la propuesta de ustedes para el sector de biocombustibles? Claro, lo que pasa es que de conjunto lo que hay que pensar es que no se puede regir en función de cómo optimizan ganancias estos sectores, sino de la necesidad también de esos trabajadores y esos trabajadoras. Fíjate, por ejemplo, el tema de los ingenios, ¿no? Hay pequeños cañeros, por ejemplo, en Tucumán sobre todo, son 5.000, que están reclamando porque ¿qué hacen los ingenios? La materia prima, los cañeros les llevan la materia prima, le pagan el precio que más le conviene a los grandes ingenios y después le tienen que venderle el resto a los de su materia prima, el azúcar, ¿no? Le procesan el azúcar. Entonces dicen, bueno, te pago el 58% de esto, te lo pago a tanto. Y el resto del azúcar que procesan los ingenios se la terminan comprando a precios realmente muy bajos. A veces venden en función del mercado interno cuando les conviene, a veces en función del mercado internacional, eso según lo que les conviene. Entonces, después vos tenés estas grandes empresas que tienen, como son 6, ¿no? Que tienen los beneficios de el etanol, pero hecho con maíz. Son 6 entre las que está Vicentín, por ejemplo, ¿no? Entonces, no digamos que Vicentín, por ejemplo, no ha tenido beneficio y el problema de sus trabajadores no está en beneficiar a los empresarios. La otra vez estaba en Jujuy conversando con trabajadores de distintos sectores y particularmente tenían un conflicto en el transporte, entonces nos decían, los empresarios siempre lloran por el problema de los subsidios. Ahora los subsidios nunca llegan al trabajador. Dice, nosotros trabajamos cada vez más horas, en peores condiciones. El servicio que se le brinda a la población es cada vez peor y las tarifas son cada vez más altas. Entonces, digo, hay que pensarlo desde el ángulo de los intereses del trabajador y no de la rentabilidad empresaria. Nosotros cuando pasamos al intermedio entre la primera de las sesiones y la segunda, hablamos con dos referentes de la oposición. Uno de Juntos por el Cambio y otro de Consenso Federal, ¿no? Sí. Topo Rodríguez. Y el representante de Juntos por el Cambio describió que él se había sentido desilusionado respecto de lo que había pasado dentro del recinto. Sin embargo, Alejandro Topo Rodríguez dijo que fue muy importante lo que pasó hoy. ¿En cuál de las dos posiciones se colocaría usted? No, creo que tenemos otra visión nosotros, en el sentido de que ya de por sí esta convocatoria, como decíamos recién, no hace a resolver estas cuestiones centrales, ¿no? que marcaban inclusive el problema del empleo que vos señalabas recién. Digo, tampoco está en debate, digamos, el problema de cómo un verdadero plan de obras públicas puede motorizar el empleo, y recursos tenemos para hacerlo. Lo que pasa es que se la siguen llevando con los pagos de la deuda, se la siguen llevando con los que siempre ganan y los trabajadores siguen perdiendo. Nosotros inclusive habíamos planteado el tema de un IFE, aumentando el monto, ¿no? Que 10.000 pesos cada 2 meses era muy poco. Bueno, se justificó que se eliminaba porque no íbamos a tener pandemia en 2021.
y ya se sabía en octubre cuando discutimos el presupuesto, yo se lo dije a Guzmán, digo, todos los especialistas, y usted lo sabe también. Usted se lo dijo el día de la presentación del presupuesto. Claro, cuando se presentó el presupuesto. Entonces, ya está, entonces, en todo caso, hagamos al revés. Si después vemos que cede la pandemia, se hará otro plan, pero en principio, bueno, ahora Sí. estamos en esta situación, entonces me parece que... Bali Buca también le dijo algo parecido. Sí, entonces esa calificación, digamos, de que fue una frustración, digo, es una frustración para las mayorías populares que no se debatan estos temas, digamos, ¿no? El tema de cómo encarar la emergencia sanitaria, la grave crisis social, cómo terminar con un salario mínimo que está por debajo del nivel de indigencia, lo mismo la jubilación es mínima, entonces, esos son debates, discusiones que... A ustedes los diputados de izquierda siempre les dicen que los recursos no son infinitos, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, el problema es que los recursos de ya que no son infinitos, pero sí hay muchos recursos que se los llevan siempre los mismos. Entonces, vos tenés 6.000 millones de dólares, se pagaron de deuda el año pasado, incluyendo vencimiento al fondo. Lo mismo está estipulado para este año. Entonces, esos recursos, cuando vos tenés 50% de pobres en la Argentina, tienen que ir a medidas que puedan revertir esa situación, ¿no? Entonces, y ganancias de grandes empresas que hicieron, por ejemplo, los bancos. Los bancos con las LELIQs siguen ganando y además no tienen ni siquiera que buscar cliente, porque su principal cliente es el Banco Central, ¿no? Que pone, le paga los intereses, tiene, digamos, que esterilizar el mercado, digamos, de pesos, sacarlo de circulación. Y para eso pone permanentemente en LELIQs y los bancos, como te digo, ganan, siguen ganando. Ganaron con Macri y ahora siguen ganando. Preguntarle por la sesión del sábado, ¿qué cree que suscitó esta decisión del presidente de la Cámara que convoca un sábado de manera muy extraordinaria, ¿no? En general nunca se había convocado, salvo en el 2001, con la crisis del 2001-2002, con la ley de convertibilidad, pero después fueron homenajes, fueron actividades, apertura de sesiones ordinarias para debatir un proyecto de agenda de estas características. ¿Por qué se da o por qué crees que se da el sábado? Bueno, yo creo que tiene que ver con que, digamos, del oficialismo buscan una medida que creo que desde hace tiempo muchos trabajadores y trabajadoras lo vienen reclamando, y ustedes conocen nuestra posición, que además en las comisiones escuchamos varios sindicatos, ¿no? que tienen la misma postura nuestra, en el sentido de que el salario no es ganancia y que debería eliminarse este impuesto a la cuarta categoría de los trabajadores y trabajadoras bajo convenio. Pero me parece que el gobierno intenta montar una operación política mostrando esta medida que va a favorecer a muchos trabajadores, aunque se va a mantener en alrededor de 700, 800 mil trabajadores que van a seguir tributando ganancias, y que además esta medida, si no se plantean, digamos, realmente actualizaciones que tengan que ver con el ritmo de los aumentos y demás, después se va a ir licuando y muchos van a volver a tributar ganancias con el correr de los meses y eso no se corrige, ¿no? Entonces me parece que el gobierno intenta mostrar una medida que beneficia a un sector, pero sin embargo, ¿por qué tiene que hacer tanto alarde de esto? Está haciendo el sábado con un acto con el que viene la CGT, vienen funcionarios al recinto y demás. Vienen muchísimos ministros. Claro, ¿por qué? Bueno, porque intenta mostrar esto y por otro lado que no se ponga en el tapete que las paritarias hoy están por debajo de la inflación real, porque muchas paritarias del 29%, sabemos que la inflación no va a ser del 29%, aunque lo diga el presupuesto. La pérdida de millones de puestos de trabajo, que tampoco se está discutiendo cómo se recuperan esos puestos de trabajo, la precarización laboral, la emergencia sanitaria, para no discutir esos graves problemas, la pulverización de las jubilaciones, eso no se va a debatir, ¿no? Se va a debatir el tema del impuesto a la ganancia que, insisto, nosotros siempre estuvimos en contra. Muchos años, gran parte de quienes integran el gobierno nos respondían diciendo, no, bueno, pero el que está mejor tiene que hacer un esfuerzo para el que está peor. Y sin embargo, siempre era entre los sectores de trabajadores eso, no tocando a los grandes grupos económicos. Ahora hay un proyecto que impulsa el oficialismo que es justamente modificar las escalas de ganancias para las empresas y diferenciar entre pequeñas, medianas y más grandes. ¿Ustedes acompañarían ese proyecto? ¿Lo estuvieron viendo? ¿Les parece que es la línea que hay que tomar? Bueno, estamos estudiándolo. De todas maneras, creo que cuando el gobierno habla, lo hemos escuchado sobre todo a Heller hablar de una reforma, digamos, tributaria integral, me parece que son medidas muy acotadas las que se están planteando,
Y esto, digamos, lo que hace es retrotraer a lo que ya existía antes de la reforma tributaria de Macri, digamos. Es decir, no es que el macrismo profundizó este problema, digamos, de un sistema regresivo, reduciendo ganancias a las empresas. Ahora, ya veníamos previamente, por ejemplo, el tema del IVA, que es un principal impuesto al consumo. Eso no se está discutiendo y es uno de los principales, digamos, de los principales lugares que recauda el Estado, junto con el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría. Bueno, el oficialismo dijo que ellos están trabajando con sus técnicos sobre el impuesto al valor agregado y sobre una reforma tributaria más profunda, que es lo que se viene. Claro, bueno, eso nosotros, como te decía recién, lo escuchamos, inclusive lo escuchamos a Heller en varias comisiones en las que participamos, mencionarlo en algunas oportunidades. Sin embargo, eso no está sobre la mesa todavía planteado, digamos. O sea, más bien hay toda una discusión que tiene que ver con el ajuste fiscal, ¿no? Y el ahorro fiscal para poder cumplir con los pagos, no solo con el Fondo Monetario, en una eventual renegociación que se está haciendo, sino con la deuda que ya se renegoció con los privados, que también es una deuda ilegítima, igual que la del fondo, ¿no? La última, perdón. Sí, no, volviendo a biocombustibles, una pregunta cortita. ¿Ustedes qué harían si tuvieran la posibilidad de decidir qué hacer? ¿Estatizarían las plantas de producción de biocombustibles? Mirá, yo creo que todo el sistema energético debería estar bajo la órbita del Estado, gestionado por trabajadoras especialistas, con el control de usuarios populares, o sea, todo el sistema energético. Y de esa manera, además, junto a organizaciones socioambientales, vos podrías planificar de manera racional todo lo que tiene que ver con energías, en una transición energética que obviamente no va a ser de un día para el otro. Pero si vos podés hacer esa planificación y poner incluso recursos de investigación científica para buscar permanentemente nuevas energías limpias que no contaminen, ¿no? Para reducir la contaminación, etc. Bueno, pero no se busca eso. Es decir, no está pensado en función de eso, sino cómo se optimiza la ganancia. ¿Por qué los ingenios azucareros, por ejemplo, están ahora haciendo algunos experimentos con la caña transgénica? Que después, con el uso del glifosato, ya sabemos las consecuencias terribles, los pueblos fumigados. De hecho, hoy mencioné que había una nota, una carta de vecinos de barrios de la ciudad de Córdoba que dicen, diputadas, diputados, pongan atención acá, venimos mostrando las consecuencias en la salud de estos barrios que están cerca de campos que son fumigados. Y ya ha habido muchos pueblos fumigados y casos denunciados. Bueno, me parece que se podría avanzar realmente, ¿no? Si una planificación se da bajo esos intereses y no del lucro, digamos, empresario que permanentemente están pensando en sus ventajas. Gracias por haber venido, no, por favor, muy amable. Muchas gracias.